El pasado de la familia, testimonios de la historia personal y familiar. ¿Quiénes forman tu familia? ¿Quiénes son tus padres y parientes? Cuando queremos saber quiénes tomaron nuestra familia, preguntamos a las personas mayores. Ellas nos van a dar algunos nombres que podemos acomodar en un árbol genealógico. ¿Sabes qué es? Es la imagen de un árbol en la que se anotan los nombres de nuestros familiares. Los nombres se ordenan formando el tronco y las ramas. Fíjate en la ilustración. Cada uno de tus familiares, así como tú, tienen su historia personal. Al entrelazar estas historias hacemos la historia familiar. Yo, mi papá, mi mamá, mis hermanos y hermanas. Mi abuelo paterno, mi abuela materna, mi abuela paterna y mi abuelo materno. Actividad. Observa en las figuras los elementos de un árbol genealógico. Tus abuelos son las raíces, el tronco son tus padres y las ramas tú, tus hermanos y hermanas. Puedes extenderlo con otros familiares. Consulta a tus padres o a otros familiares y elabora en tu cuaderno tu propio árbol. Cuando Carlos preguntó a su madre el nombre de sus familiares, ella abrió su ropero y sacó una caja. Allí guardaba tarjetas y fotografías. «Mira, mamá», gritó el niño. Cuando vio una fotografía, «Son tú y mi papá cuando se casaron. Eran muy jóvenes». Su mamá tomó la fotografía y comentó: «Tú naciste 8 años después, el mismo año que María, tu prima, que ahora vive en Guadalajara. Busca más, ahí debe estar la foto de la primera casa, donde tú naciste». Mientras buscaba la fotografía, Carlos encontró una carta. ¿Y esta carta de quién es? Su mamá le platicó de una amiga que tenía en el municipio de Rayón. Por medio de las fotografías, las cartas y las conversaciones con su mamá, Carlos supo un poco más de su historia y la historia de su familia. Hay objetos que hablan de nosotros, son testimonios, hay muchas clases de ellos. ¿Cuáles conoces? Hay personas que piensan que estos objetos no son importantes y se deshacen de ellos. Sin embargo, gracias a estos podemos reconstruir nuestra historia y la historia de quienes nos rodea. Es muy interesante reunir los testimonios de la historia familiar. Lectura. Vivíamos en casa de los abuelos. Vivíamos en casa de los abuelos. Mi padre nunca trabajaba y ellos nos daban casa, vestido y sustento. Como entonces solía decirse, el abuelo era muy bueno con nosotros y lo queríamos mucho. La abuela también era buena, aunque cuando un tanto seca y tacaña. Un día supe que íbamos a vivir en otra ciudad. Me dijeron, se llama Morelia. Esta está muy lejos, hay que caminar muchas horas en ferrocarril. Así fue. Nos marchamos a Morelia, los abuelos, un hijo adoptivo de ellos que se llamaba Salvador, mis padres y sus 3 hijos. Jesús Silva Erson, una vida en la vida de México. Ejercicio. Pregunta a tus familiares qué testimonios han guardado y pídeles que te cuenten sobre ellos. Con tus colores dibuja un objeto que Con tus colores dibuja 2 objetos que hablen de tu historia personal y 2 de tu historia familiar. Cada miembro de tu familia tiene una historia personal. La historia personal de todos los miembros de una familia forma la historia familiar. Los testimonios son pruebas que nos permiten reconstruir la historia. Glosario. Testimonio. Prueba o señal de la existencia de algo real, cosas, personas, acontecimientos, ideas, etc.